bueno, la idea es un poco ver qué novedades hay en obesidad. En realidad no son novedades, sino que creo que son cosas que se vienen hablando hace mucho tiempo y que, bueno, es bueno siempre volver a repetirlo. Bueno, la primera diapositiva, como siempre, me gusta poner que no tengo conflicto de interés, no pertenezco a ninguna industria alimentaria, ninguna industria farmacéutica. Así que me parece que como primera diapositiva, eso creo que quede claro. Bueno, creo que hay dos modelos en nutrición que estamos viendo en los últimos años, dos modelos que se contraponen. Y uno es el modelo nutricional clásico, que yo digo que es el modelo nutricional del dogma, ¿no? El dogma en el sentido de que es una estructura rígida, de que hace años que no se viene actualizando, y muchos de los conceptos que siempre se vienen mencionando no tienen ningún fundamento científico, ¿no? Y más que nada vemos el modelo nutricional actual basado en la pirámide alimentaria, que justamente es un modelo que no tiene ninguna base científica. Y justamente lo contrapongo a un modelo nutricional basado en la evidencia científica, basado en la evolución, basado en la bioquímica, que sí intenta fomentar un modelo alimentario saludable, o lo que se llama un modelo alimentario efectivo, un modelo alimentario que esté en consonancia con nuestro diseño genético. Entonces, estos dos modelos creo que son modelos que están en choque permanentemente, y un poco la obligación nuestra como formadores y como parte de la sociedad de obesidad y como parte de una sociedad científica importante y ahora de la AMA, es tratar de dar luz a un poco a la nutrición basada en la evidencia, en este caso a la obesidad, ¿no? Bueno, creo que si tenemos que analizar la evolución a lo largo de estos 2 o 3 millones de años, vemos que nuestros antepasados comían de forma natural y no necesitaban tener ningún tipo de conocimiento, ni bioquímico, ni nutricional, ni de evolución, porque justamente su ambiente estaba en consonancia con su diseño genético, y su diseño genético también se fue adaptando a la alimentación que ellos tenían. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo actual, no? En el mundo actual está pasando que que el modelo nutricional está influenciado de una manera cada vez más importante por diversos factores, ¿no? Diversos factores que son ajenos a un modelo alimentario saludable. Por ejemplo, la industria alimentaria, la industria farmacéutica, la industria de bebidas deportivas, justamente algunas sociedades científicas, algunos nutricionistas que siguen todavía el modelo de nutrición del dogma, que es establishment médico, nutricional, que sigue con los mismos conceptos que son funcionales a la industria justamente tanto alimentaria como farmacéutica. Entonces, justamente acá está el papel del nutricionista, que es un poco poner luz y dar un poco de ciencia a todo este ambiente nutricional y este modelo alimentario que está tan contaminado, que está tan intoxicado con algunos conceptos, con algunos mitos, que es difícil a veces de erradicar, ¿no? Entonces, el modelo alimentario actual no es un modelo alimentario que surgió espontáneamente, sino que se fue formando a lo largo de los últimos 50, 60 años, gracias a diversos factores que ya mencioné anteriormente. Bueno, creo que un poco hay que hacer una analogía con lo que es manejar, digamos, un avión, por ejemplo, ¿no? Para manejar un avión, los pilotos no solamente tienen que conocer el arte del manejo del avión, sino que también tienen que estar familiarizados con el funcionamiento del avión. No tienen que tener algunos conceptos de ingeniería, de aerodinámica, de mecánica. Y un poco está pasando lo mismo con los nutricionistas y con los pacientes en sí mismos. O sea, hoy en día es importante que conozcamos no solamente la indicación de qué alimento vamos a darle al paciente o la indicación de la prescripción alimentaria, sino que tenemos que tener conciencia un poco también y nociones básicas de bioquímica, de biología, de fisiología, de evolución y de alimentos. Justamente porque el ambiente nutricional está tan contaminado por factores ajenos a la salud, a la nutrición saludable, que es nuestra obligación, nuestra, digamos, motivo de existencia, que tengamos que seguir estudiando y seguir profundizando algunos puntos que, como mencioné anteriormente, son puntos que son de las ciencias básicas, como la biología, como la bioquímica, la fisiología, y justamente también de una ciencia que me parece que es muy interesante, una disciplina que es la evolución, ¿no? Y
obviamente también tenemos que conocer los alimentos. Esta frase me parece que es bastante interesante, que la dijo un médico que respeto, que se llama Ted Naiman, que dijo que nunca serás capaz de seguir ningún tipo de protocolo nutricional a no ser que entiendas el porqué. Y justamente necesitamos hacernos buenas preguntas, y una de estas preguntas más importantes creo que es ¿para qué comemos? O sea, ¿cuál es el fin último de la alimentación? Creo que la respuesta tiene que ser bien clara, que es obtener los elementos para el normal funcionamiento del organismo. O sea, necesitamos nutrientes y necesitamos energía. Estos dos puntos son fundamentales. Obviamente, la función del organismo también es distribuir esos nutrientes, esa energía, a través de hormonas y moléculas y moléculas de señalización, para que tanto los nutrientes como la energía sean eficientemente usados. Nos basamos en lo que comía el hombre primitivo, en nuestros antepasados lejanos, que no tenían que conocer lo que era la nutrición, no tenían que tener ninguna noción de bioquímica, que su alimentación era totalmente espontánea. Ellos tenían una dieta que era perfectamente balanceada en lo que es cantidad de nutrientes esenciales y energía. La alimentación de ellos era perfecta, es lo que yo llamo la dieta agustinal, ¿no? Es una dieta donde estos individuos, que eran perfectamente saludables, comían lo que les ofrecía la naturaleza, que era carne, pescado, mariscos, huevos, setas, hongos, vegetales y algunas frutas. Con eso el ser humano tenía un balance perfecto de nutrientes y energía que estaba en consonancia con su diseño evolutivo, su diseño, digamos, genético, y justamente eran seres totalmente saludables. Entonces, realmente lo que necesitamos era, como les dije, nutrientes, que exactamente son 9 aminoácidos esenciales, necesitamos 2 ácidos grasos esenciales, el omega 3 y el omega 6, 14 vitaminas, 15 minerales y combustible. Combustible, obviamente, para producir energía. Y me voy a detener en esta pequeña charla, básicamente, ¿a qué me refiero con combustibles? ¿Cuál tiene que ser el combustible para nuestras células más efectivo y más saludable? Creo que ya hace un tiempo hay una especie de conflicto, o sea, nos han impuesto una especie de guerra o de conflicto nutricional con referencia a cuál es la mejor fuente de energía para las células, cuál es la mejor fuente de energía para nuestro organismo. Y creo que hay un choque permanente entre la nutrición, el dogma que propone que los carbohidratos, especialmente la glucosa, tiene que ser la principal fuente de energía para el organismo, y los que proponemos, basados en una nutrición basada en la evidencia, que las grasas, que los ácidos grasos, que no son todos iguales por supuesto, tienen que ser la principal fuente de energía. Entonces acá hay... Martín, perdóname, por favor, hay un ruido de utensilios que se están moviendo. Si es alguno de los que está escuchando, por favor, cierre el micrófono. Adelante, Bueno, Martín. Bueno, entonces, en esta guerra, creo que por ahora vienen ganando los hidratos de carbono, ¿no? La nutrición del dogma, que es la que prima en el mundo actual, que es la que se fomenta el modelo alimentario compuesto básicamente de hidratos de carbono. Acá vemos la pirámide alimentaria, que en su base tiene a los hidratos de carbono, y es decir, a la glucosa como principal fuente de energía, y está rechazando, o por lo menos poniendo de lado, a los ácidos grasos, que los deja en una escala mucho más por arriba, que son los que yo creo deberían ser la principal fuente de energía para el organismo. Cuando hablamos de hidratos de carbono en general, hablamos básicamente de los que consume el organismo y los que consumimos habitualmente, ¿no? Que los consume la mayoría parte de la población como su base alimentaria propuesta como saludable, que son los almidones, que son en definitiva también es un azúcar, porque al ser digerida básicamente se transforma en glucosa, porque la glucosa es el principal hidrato de carbono que circula en nuestra sangre. Y obviamente también está la fructosa, pero la fructosa mínimamente circula en circulación, así que lo vamos a dejar de lado. Así que básicamente la glucosa es el principal hidrato de carbono que tenemos constantemente en nuestra sangre, y es la principal fuente de energía que propone, o como la mejor fuente de energía que propone la nutrición clásica, o como le dije antes, la nutrición del dogma, ¿no? Esto se fundamenta en 4 mitos
que creo que tenemos que ir un poco desentrañando. Uno de los mitos es que los hidratos de carbono el hidrato de carbono es un nutriente esencial. Es decir, que es necesario ingerirlo en la dieta, porque si no ingerimos podemos tener problemas. El otro mito es que el cerebro consume habitualmente o en estado estable, cualquier ser humano, 140 gramos por día, es lo que tiene que consumir o lo que le tenemos que aportar, 140 gramos de hidrato de carbono por día para que funcione normalmente. Y después, que los hidratos de carbono aportan 40 kilocalorías gramo por gramo, y que la lipogénesis de novo es despreciable, es decir, la conversión de glucosa en ácidos grasos es habitualmente un fenómeno casi despreciable en el organismo en funcionamiento normal, digamos, ¿no? Estos son 4 mitos que vamos a ir desentrañando y vamos a ver justamente por qué son mitos. En primer lugar, una cuestión que es casi de color, digamos, o es interesante conocer. Yo cuando leí esto hace unos años, realmente me quedé sorprendido que si nosotros pudiéramos ver cuánta glucosa tenemos en circulación en una persona normoglucémica en un momento determinado, en cantidad de gramos absolutos, es apenas 5 gramos, o sea, solamente tenemos en un momento circulando por nuestra sangre solamente 5 gramos de glucosa, y con esos 5 gramos podemos lograr un equilibrio, un metabolismo que funcione adecuadamente, o sea, es una cantidad mínima, es apenas una cucharada, ¿no? Y los caminos que tiene la glucosa son simplemente 3: o se oxida, o se almacena como glucógeno, o se transforma en ácidos grasos en un proceso que se llama lipogénesis de nuevo. Con respecto a que la glucosa, el hidrato de carbono principal que está en nuestra sangre, es esencial para nuestra dieta, bueno, esto se ha mostrado ya hace muchos años, y lo ha demostrado la bioquímica, que no es así. El hígado, a través de la gluconeogénesis, puede producir, independientemente del aporte de glucosa exógeno, puede producir glucosa a partir de aminoácidos, de lactato, de glicerol, puede producir glucosa sin necesidad de que haya un aporte externo. O sea, hay, como se ha demostrado en diferentes poblaciones, este es del Instituto de Medicina de Estados Unidos. Ellos en su guía dicen que justamente el límite inferior compatible con la vida para ingesta de carbohidratos es 0. O sea, ellos dan el ejemplo de poblaciones como los Masái, inclusive los gauchos nuestros de las Pampas, que pueden vivir tranquilamente sin aporte exógeno de hidrato de carbono y viven totalmente saludables. Aunque ellos recomiendan un aporte, se contradicen, un aporte diario de 130 gramos de glucosa por día de hidrato de carbono como combustible principal, ¿no? En realidad la glucosa es un combustible de emergencia y es combustible para algunas células que son anaeróbicas obligadas, digamos, que no tienen mitocondrias. Por ejemplo, vemos que los glóbulos rojos, obviamente al no tener mitocondrias, necesitan hacer una anaerobiosis, necesitan consumir exclusivamente glucosa. Algunas células de la retina, algunos otros pocos ejemplos más, como las células inmunológicas o las células de la médula, de la corteza, perdón, de la médula renal, necesitan glucosa sí o sí para funcionar. Y también cuando hacemos actividad física muy intensa, o sea, cuando hacemos una actividad explosiva donde existe una deuda de oxígeno, o sea, el oxígeno no es suficiente, el músculo empieza a consumir glucosa, pero es un combustible de emergencia, no es un combustible que el organismo necesite como principal fuente de energía. Y eso me parece un tema interesante porque en la facultad y en la mayoría de los lugares donde se practica, se enseña nutrición, no se dice eso, se dice que la principal fuente de energía para la célula es la glucosa, y los ácidos grasos no tienen ningún tipo de importancia. También es interesante ver cómo el mito de que el cerebro solamente funciona con glucosa, ya desde la década del 60, con los estudios de Cahill, se ha demostrado que no es así. Por ejemplo, el doctor Cahill hizo unos experimentos con pacientes en ayunas de bastantes días, inclusive hay estudios de hasta 40 días de ayuno, donde el cerebro funcionaba perfectamente
casi el 60% de su energía provenía de los cuerpos cetónicos que se producen con la combustión de los lípidos. Es decir, que el cerebro puede trabajar tranquilamente sin un aporte de exógeno de glucosa, gracias justamente al fenómeno de cetogénesis, que es muy marcado, obviamente, en el ayuno o en algún tipo de dieta cetogénica, ¿no? Por otro lado, la lipogénesis de novo, que siempre es despreciable en el ser humano. Como dije, la lipogénesis de novo es la conversión de glucosa en ácidos grasos. En realidad no es así, puede ser bastante significativa. En una persona normopeso, sin enfermedad metabólica, sí es baja, pero en una persona que tiene hígado graso, que tiene enfermedad metabólica, resistencia a la insulina, inclusive hasta un 10% de los ácidos grasos pueden venir de la lipogénesis de novo. O sea, no es un fenómeno tan despreciable como se dice. Hay otros estudios también cuando le comparan dietas altas con bajas en hidrato de carbono, donde una dieta baja en hidrato de carbono para una dieta alta en hidrato de carbono puede hasta aumentar hasta un 10 o un 27% la lipogénesis de novo. O sea, no es un fenómeno despreciable para nada. Y en pacientes con hígado graso, hasta un 26% del contenido graso del hígado viene de la glucosa ingerida, ¿no? de la glucosa exógena. O sea, la lipogénesis de novo aporta casi un cuarto de la grasa. Silenciaste tu micrófono, Martín. ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí. Ahora sí, repentinamente se puso. Bueno, entonces, como les decía, la lipogénesis de novo no es despreciable como se dice, sino que puede ser muy significativa, especialmente en pacientes con enfermedad metabólica, o sea, con hígado graso, con insuficiencia, con resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿no? Bueno. Por otro lado, la cantidad de que estamos consumiendo en la dieta es realmente monstruosa. Yo a este fenómeno lo llamo carbotoxicidad. O sea, el modelo alimentario actual que nos han impuesto hace ya más de 50, 60 años, tiene una cantidad de hidratos de carbono que, si uno lo compara con los apenas 5 gramos que circulan normalmente en nuestra sangre, en una persona no diabética, es realmente increíble. Entonces, esto genera un estrés metabólico realmente inusual, y para eso, bueno, hay hormonas, especialmente la insulina, que se tiene que ocupar de que la glucosa exógena no genere picos de hiperglucemia que son realmente nefastos, como vamos a ver ahora, y para eso la insulina también tiene que jugar un rol que puede ser también, en caso de que esté crónicamente, puede ser también la causa de enfermedad metabólica. A mí me gusta mucho este gráfico que parece casi dibujado a mano. Habla de lo que es una especie digamos, de gráfico hidráulico donde se intenta esquematizar lo que es el balance de sustrato. Este fisiólogo, Jean-Pierre Platt, lo que hizo es intentó describir un poco qué es lo que pasa con la composición corporal con respecto a la ingesta de diferentes nutrientes. Y él explica que si vemos como un fenómeno hidráulico la composición corporal, vemos que el glucógeno, que es el depósito de glucosa en nuestro organismo, es obviamente minúsculo. Tenemos 500, no más de 500 miligramos de medio kilo de glucógeno almacenado, en comparación con el gran depósito de energía que es los ácidos grasos en forma de triglicéridos en tejido adiposo, básicamente, que una persona normal puede tener hasta 20 kilos almacenados. Y como una dieta estándar que tiene 50-60% de hidrato de carbono, aporta una cantidad muy elevada de hidratos de carbono, de glucógeno al organismo, y que esto necesita justamente balancearse, tiene un equilibrio que se llama equilibrio de sustratos. Entonces, cuando se eleva mucho los niveles de glucógeno, simplemente lo que hace el organismo es inhibir el consumo de ácidos grasos para mantener ese equilibrio, justamente para que las dos, acá vemos las dos recipientes, uno que es muy grande, que es los 20 kilos de grasa que tiene, y otro es muy pequeño, que es el depósito de glucosa,
siempre se mantengan, digamos, en el mismo nivel. Cuando se consume mucha cantidad de hidrato de carbono, como es las dietas habituales, el nivel aumenta rápidamente de glucógeno, y esto hace que justamente para que este nivel vuelva a sus niveles habituales, se tenga que consumir, tenga que metabolizar. Y para mí, una de las fórmulas más importantes en nutrición es justamente la fórmula que él propone, que dice que la oxidación de grasas depende básicamente del gasto energético, y eso estamos de acuerdo, y la menos la ingesta de hidratos de carbono y proteínas. Digamos, supongamos que la ingesta de proteínas es constante, básicamente lo que determina la oxidación de grasas es la ingesta de hidrato de carbono. Y justamente esto es algo paradójico, o sea, no por comer más grasa vamos a ser más grasosos, justamente todo lo contrario. Lo que sí va a determinar la tasa de oxidación de grasas, en definitiva, que se acumule o no tejido adiposo, en definitiva va a ser el consumo de hidratos de carbono. Y este concepto me parece fundamental. Justamente porque el balance de sustrato así lo determina, ¿no? La célula puede utilizar básicamente dos combustibles, o sea, glucosa o ácidos grasos. No los dos combustibles a la vez. O sea, si se utiliza glucosa no puede usar ácidos grasos y viceversa. Pero lo que predomina siempre es cuando está presente en exceso la glucosa, es justamente la utilización de glucosa. Cuando se consume hidrato de carbono en alta cantidad, los niveles de glucosa en sangre se elevan, el organismo tiende a priorizar el consumo de glucosa e inhibir justamente el metabolismo y la oxidación de los ácidos grasos. Este es por un fenómeno bioquímico que se llama, que lo describió McGarry hace ya algunos años, y les recomiendo una lectura de Banting del año 92, donde él explica cómo el consumo de glucosa bloquea en la mitocondria a través del aumento de malonil-CoA, que es un producto de la glicogénesis, cómo bloquea la carnitina palmitoyltransferasa, que es una enzima que lo que hace es permitir que ingrese los ácidos grasos a la mitocondria y se oxiden. Cuando hay una ingesta de glucosa importante, son altos, este mecanismo se activa y los ácidos grasos no pueden entrar a la mitocondria y se terminan acumulando en la célula, y esto genera lipotoxicidad. Y esta lipotoxicidad genera todos los problemas que llevan a la enfermedad metabólica, que es la insulina resistencia, la hiperglucemia y en definitiva la inflamación. Entonces, para que quede claro, la célula puede usar dos combustibles, y no simultáneamente, o usa glucosa o usa ácidos grasos. Cuando está presente la glucosa, que junto con la insulina posibilitan su entrada a la célula, siempre ese combustible, o sea, la glucosa, va a ser prioritario su consumo. Y eso va a generar un bloqueo a nivel metabólico, a nivel mitocondrial, del consumo de la oxidación de los ácidos grasos, que va a terminar acumulándose en el citoplasma, y eso hace que, bueno, en definitiva, sufra enfermedad metabólica. Bueno, esto es un ejemplo de los cambios tan violentos que puede haber cuando se ingiere una dieta como la que estamos, como propone el modelo alimentario, que es en teoría saludable, desde la pirámide alimentaria, donde se propone un consumo de hidrato de carbono del 50%. Por ejemplo, esto lo hizo mi persona, consumir simplemente 2 tostadas a la mañana con un poco de mermelada, tener un estrés metabólico increíble, ¿no? En pocos minutos se eleva la glucosa a niveles de diabetes, 178, y esto queda elevado unas horas, por un par de horas, y después se genera una hipoglucemia reactiva, que lo que hace es justamente mantener este ciclo de ingesta, hambre y poca saciedad de alimentos que sean ricos en hidratos de carbono. Esto es lo que busca la industria alimentaria, ¿no? Con la bebida deportiva, que individualmente dependa de una fuente exógena de glucosa, y que se generen estos picos y valles de glucosa, de glucemia, que sean un círculo vicioso y que terminen generando enfermedad. Justamente la insulina es la hormona que se pone en juego para tratar de frenar estos cambios tan bruscos
de ingesta de hidrato de carbono, pero la insulina tiene un efecto también hipogénico, ¿no? Es una hormona que se eleva justamente con el aumento de la glucemia y también tiene un efecto a nivel del ácido graso, porque es el ácido graso, que es el principal regulador del metabolismo del tejido adiposo. Cuando está elevada la insulina, lo que se produce es justamente acumulación de ácidos grasos, péridos especialmente en el tejido adiposo, y que se genera a largo plazo, se puede generar una acumulación excesiva que puede llevar a la obesidad. Es como la llave, ¿no? La insulina. Cuando hay insulina, la llave del candado está cerrado y nadie puede sacar nada de adentro, o sea, el tejido adiposo es imposible con niveles de insulina permanentemente elevados. Es una hormona absolutamente anabólica y lipogénica. Esto, la insulina, la única forma de bajarla es comer pocos hidratos de carbono, menos de 50 gramos por día, o comer pocas veces por día. Cuando nos indican que tenemos que comer 300, 400 gramos de hidrato de carbono por día, comer todo el tiempo, hace que la insulina permanentemente esté elevada y se den ácidos grasos en el tejido adiposo y el resto del organismo, justamente como me explicando antes, y esto impide que bajemos obviamente impide que bajemos de peso también, ¿no? Y por otro lado también la insulina, y junto con otras hormonas, especialmente junto con la leptina, generan que los sistemas de control del peso corporal a nivel central se regulen, ¿no? Cuando hay mucha insulina, el sistema de recompensa se sobreactiva hiperglucemia y también se genera leptinoresistencia. Y esto hace que a largo plazo baje el gasto energético, haya hambre, falta de saciedad, y todo este círculo vicioso genera no solamente que se acumule grasa, sino también que el individuo permanentemente tenga hambre y ganas de comer más allá de sus necesidades nutricionales reales. Esto se ha visto en muchos estudios, este es un estudio de David Rubin de hace ya unos años, cuando a los chicos se les daba de comer un desayuno rico en hidrato de carbono, por ejemplo, rico en un cereal, en comparación con un desayuno bajo en hidrato de carbono o sin hidrato de carbono, por ejemplo, con un omelette, el hambre a largo plazo era mucho más intenso, independientemente de las calorías que se consumían, ¿no? Entonces, cuando tenemos una dieta de alto índice glucémico, estos chicos a lo largo plazo tenían una mayor ingesta de energía, digamos, de aquellos que comían una dieta, que se llamaba una dieta baja en hidratos de carbono. Este mismo autor también, hace pocos años, a través de resonancia magnética, vio lo que pasaba con el hambre hedónico, este hambre que es consecuencia no de las necesidades nutricionales, sino justamente de activación de los núcleos cerebrales como el núcleo accumbens. Ha visto cómo se activa en vivo, digamos, haciendo resonancia magnética cerebral, este núcleo, que es el encargado la recompensa, ¿no? De comer por necesidad hedónica, digamos, ¿no? Vemos que en las dietas altas en hidrato de carbono, de alto índice glucémico, se sobreactiva este núcleo y el individuo siente permanentemente hambre. Y bueno, acá también en el mismo gráfico vemos como también se eleva la insulina, no solamente la tasa de apetito, sino también la glucemia. Entonces, la elevación de la glucemia se va, como consecuencia, se va aumento de la insulina, y todo esto también no solamente genera una acumulación de grasa, sino también una regulación del sistema de recompensa y de hambre a nivel cerebral, entonces hace tomar más de necesidades nutricionales. Pero también la glucosa, como decía antes, es un combustible realmente que se debe usar en forma, el organismo lo usa y estamos programados para que así sea en ocasiones especiales, por ejemplo, cuando hay poco oxígeno, como dije, digamos, cuando corremos de huida rápidamente y la cantidad de oxígeno que hay en nuestro músculo no es suficiente, ahí es donde se necesita la glucosa, pero si no, habitualmente el organismo debería funcionar con ácidos grasos. Cuando permanentemente ofrece glucosa a la célula, la glucosa es un combustible que no solamente es malo, sino que genera muchos radicales libres. En la mitocondria,
por un fenómeno de oxidación y de producción, más que nada, de una relación NADH, FADH, que es más alta que la oxidación de los ácidos grasos, genera que un complejo, que es el complejo número 1, o el primer complejo de la mitocondria, se vea sobreestimulado, y ese complejo es el que más radicales libres genera. Al radicales libres, esto hace que una enzima que se llama gliceraldehído fosfato de deshidrogenasa se desactive. Y a su vez, esto traba un poco la glicólisis y hace que 4 o 5 vías que son, digamos, deleterias, están sobreactivadas, generen a largo plazo enfermedades. Lo que le pasa, lo que saben los diabéticos que se pasa habitualmente, ¿no? Que es enfermedad vascular, enfermedad metabólica, y esto es en parte debido a que la glucosa genera radicales libres. Se estimulan la vía de los polioles, el metilglioxato, que genera los famosos productos de ligación, se estimula la proteína C, que es la vía inflamatoria, y la vía de las heces también genera enfermedad. No quiero detener en la bioquímica, pero la bioquímica es importante, y es importante porque, como dije antes, como nuestro ambiente nutricional es tan malo, y nos quieren imponer un modelo alimentario tan alejado de lo que es nuestro diseño biológico, necesitamos tener un centro bioquímico de por qué lo vamos a rechazar y por qué vamos a proponer otro modelo alimentario que es mucho más saludable. Y bueno, entonces justamente es necesario conocer la bioquímica. Y cuando se utiliza el organismo, las células se utilizan con exceso de la glucosa, se generan radicales libres, como les dije. Estos radicales libres son una serie de vías, primero que bloquean la glicólisis, y estimulan una serie de vías metabólicas, como la vía de los polioles, de la hexosamina, del metilglioxato, que a largo plazo generan enfermedad. Evidentemente, y creo que no queda lugar a dudas, cuando hablamos de energía o combustible, si quieren, para el organismo, no hay duda que las grasas deberían ser el principal fuente de combustible. No todas las grasas, por supuesto, básicamente las grasas saturadas y las grasas no insaturadas, porque también tenemos grasas poliinsaturadas, pero bueno, esas tienen otro rol, que no es un rol de combustible, sino más bien un rol de transmisor, los transmisores de hormonas y también estructural. Pero bueno, las dos tipos de grasas, saturadas y no insaturadas, tienen que ser las principales fuentes de energía de los carbohidratos, por lo menos en la dieta, tendrían que ser dejados de lado o reducidos a su mínima expresión. Justamente también porque no solamente son malas fuentes de energía, sino porque no es un nutriente esencial. Nuestro organismo lo puede producir en forma adecuada y equilibrada según las necesidades. Bueno, esto es a modo histórico, ¿no? Vemos como ya hace algunos cuantos años, más de 100 años, mucho antes de que se conozca la insulina, de que se conozca la vía metabólica, la glicólisis, el ciclo de Krebs, algunas personas que no eran médicos, pero tenían bastante... Martín, un momento, Martín, mirá, algún equipo está haciendo ruido. La única oportunidad que tengo acá para silenciar es poner silenciar a todos. Así que los voy a silenciar a todos y vos después activate tu micrófono porque vas a quedar muteado, ¿sabés? Yo ahora los voy a silenciar a todos. Y vos reactivate. Ahí está, ahí se reactivó, ¿no? Ahí está. Como les decía, mucho antes de todo, de que nos imponga, de que un Estado, o muchos Estados nos impongan lo que comer, era mucho más común de lo que es ahora. Y por ejemplo, tenemos el señor Banting, que simplemente él proponía un modelo alimentario que era bajo en hidratos de carbono, porque se daba cuenta que los hidratos de carbono estaban generando todos sus problemas de obesidad, y él decía, bueno, ser gordo es el más doloroso de todos los parásitos de la humanidad. Es decir, que él se da cuenta que la obesidad que tenía podía ser tratada con un modelo alimentario que era totalmente opuesto al que le habían recomendado muchos médicos, inclusive hacer actividad física y bajar las porciones, y que era simplemente bajar el número o la cantidad de hidratos de carbono que consumía. El
virtual libre, el libro más importante de medicina interna que se haya escrito nunca, que lo escribió a principios del siglo pasado, a fines del siglo XIX, el doctor William Osler, que fue el padre de la medicina interna. Él proponía en su capítulo sobre pérdida de peso, de obesidad, aunque era un capítulo muy cortito, No entró Cabuz, no entró. Se propone, él proponía Precioso, un plan alimentario muy parecido. Julio, creo que también se escucha tu voz ahí. Bueno, también proponía un plan alimentario que era muy reducido en hidratos de carbono, que era prácticamente el mismo que proponía Banding, ¿no? Bueno, después, con los años y con la imposición del modelo alimentario actual, esto se fue dejando de lado y los capítulos de obesidad y la medicina interna han cambiado mucho, ¿no? Lamentablemente. Lo mismo sucedió con otros investigadores, por ejemplo, en la primera mitad del siglo pasado, el tratamiento de la obesidad no era contar calorías, sino era restringir la ingesta de hidratos de carbono y dejar libre la ingesta de grasas saludables, ¿no? Y esto se había demostrado que trataba la obesidad así y que tenía resultados, ¿no? Pero bueno, lamentablemente todo esto ahora forma parte de la historia de la medicina y bueno, sería bueno que volvamos a releer estos trabajos porque creo que tienen más sentido común y son más útiles que los últimos papers que ahora nos hablan de cómo tratar la obesidad contando calorías, contando pasos, reduciendo porciones o agregando o sacando algún macronutriente simplemente con la idea de hacer pequeñas modificaciones. Por eso creo que era un plan alimentario saludable, donde la principal fuente de energía sean los ácidos grasos, ya sea saturados o no saturados, debe ser uno de los objetivos nutricionales. Esto se va a lograr sin contar calorías, sin contar macronutrientes, simplemente mejorando la calidad alimentaria y comiendo alimentos reales, que son los alimentos que son naturalmente no procesados y que son derivados de tejidos, ya sea de plantas o de animales. Si seguimos esta idea de sentido común, así como lo tenía, como dice Osler, o lo tenía otros autores que hace muchos años ya no se leen más, creo que vamos a tener éxito en el tratamiento de la obesidad. Por ejemplo, la molestia, la necesidad de hidratos de carbono que tienen algunos alimentos naturales y lo que tienen algunos alimentos procesados o ultraprocesados. Y vemos que la mayoría de los alimentos que son naturales, es decir, que son poco procesados y que son derivados directos de tejidos animales o plantas, tienen una densidad de hidratos de carbono exponencialmente baja, no más de 23 gramos cada 100 gramos. Es decir, si acá vemos tanto el huevo, las carnes, algunas frutas secas tienen en general espontáneamente una baja densidad de hidratos de carbono. O sea, no nos podemos confundir y comer más hidratos de carbono de lo que necesitamos comiendo alimentos naturales. En cambio, si estamos comiendo alimentos que son procesados por la industria, procesados o ultraprocesados ni hablar, ya sea desde un pan o una empanada, o un pan de centeno, o un snack, seguramente vamos a estar ingiriendo espontáneamente, por lo menos ingiriendo sin nosotros quererlo, aunque contemos calorías, una cantidad de hidrato de carbono excesiva y vamos a generar todos los fenómenos de carbotoxicidad que ya expliqué. Bueno, yo creo que tenemos como conclusión de esta pequeña charla y para que abramos un poco el tema de discusión, creo que tenemos que volver a los hábitos que forjaron nuestro diseño, que son simplemente volver a la alimentación para la que nuestra especie está diseñada. Es una alimentación especie específica, a nadie se le va a ocurrir darle de comer a un animal algo que no es adecuado para su especie. Bueno, con el ser humano tiene que pasar lo mismo, no podemos comer alimentos para los que no estamos diseñados. El modelo alimentario actual está lleno de alimentos para los cuales no estamos diseñados, que por lo menos nuestra genética no está adaptada, y si los comemos, probablemente se produzca un fenómeno de mala adaptación y aparezca la obesidad. Y también no solamente es importante saber qué comer, sino cuándo comer. No es lo mismo comer todo el tiempo, cada rato, que comer una vez cada tanto. O sea, respetar los ciclos de alimentación y ayuno también creo que debe ser otro de los objetivos para volver a los hábitos
alimentarios saludables. Bueno, hasta acá ha llegado esta pequeña charla, y bueno, se fue a abrir un poco a debate. Por ahí hay un tema polémico, un tema que puede generar algún tipo de discusión. Esa es la idea, ¿no? De no hablar de lo clásico, sino de que podamos charlar entre todos. A mí no genera más un conflicto, por ejemplo, con muchos nutricionistas y colegas, decir que la glucosa no debe ser, que no es un nutriente esencial, por ejemplo, es decir, el hidrato de carbono no debe estar presente, o por lo menos no es necesario para una alimentación saludable, no es un nutriente esencial, o que no debería ser la principal fuente de combustible de nuestro organismo, o que el cerebro puede trabajar tranquilamente sin un aporte exógeno de glucosa. Son algunos temas que me han generado siempre alguna discusión no solamente con nutricionistas profesionales, sino a veces con pacientes que vienen con ideas preconcebidas, ¿no? De lo que es una nutrición saludable.